Hoy vamos a tener nuestro último estudio, como decía Pablito, en cuanto a lo que es la iglesia. Y bueno, ahí mientras Aldito reparte el bosquejito, la idea es que no se pierdan anotando todo. Está todo ahí el bosquejo, la mayoría de las cosas que vamos a estar mencionando. Y bueno, decidimos dar este bosquejito largo porque hoy no nos vamos a centrar en un pasaje como habitualmente lo hacemos. Algunos creen que predicar expositivamente es solo predicar un texto, pero en realidad predicar expositivamente es comunicar la verdad de Dios. A veces puedes usar un texto y a veces puedes usar varios pasajes. En este caso, nuestra predicación va a ser más del tono temático. Vamos a ir por varios pasajes en la Escritura y vamos a ver todo lo concerniente a la doctrina de la iglesia, o en otras palabras, la eclesiología. Eclesiología tiene que ver con eso, con el estudio o la doctrina de la iglesia. Lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, teniendo en cuenta la relación entre varios textos bíblicos. Así que ahí, mientras Aldo va terminando de repartir las hojitas, vamos a introducir el tema y pensemos en nuestros días, en todo lo que se dice acerca de la iglesia. Hay muchas cosas que se dicen en cuanto a lo que la iglesia es y para qué está la iglesia y cómo tiene que llevar esos propósitos adelante. Y cuando vos vas a una librería, no quiero dar los nombres de las librerías para no hacerle propaganda, pero hay muchas librerías famosas y hay una parte que es todo de iglesia, ¿no? Y ves un montón de títulos. Y estaba anotando algunos títulos, no para que los compren, sino para que no los compren a estos libros. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama La Iglesia Creativa. Otro título, El lugar más seguro. Cambia tu iglesia para bien. Crecimiento de la iglesia más grande del mundo. Desconectados de la iglesia. La iglesia integral. Mantenga viva su iglesia. Redes sociales para la iglesia. Revolución desde adentro. Edifique una iglesia contagiosa. Una iglesia emocionalmente sana. La iglesia centrada. La iglesia en fuego. La iglesia con propósito, quizás es el más conocido, ¿no? Y etcétera. Hay muchos otros títulos más. Veía un título que decía cómo 100 maneras de recaudar fondos dentro de la iglesia. Dice, qué locura, o sea, esto ya es explícito, no es que tienen algún reparo para la avaricia, ¿no? Ya hay técnicas para recaudar fondos dentro de la iglesia, ¿no? No hay nada malo en que se escriba en cuanto a la iglesia, siempre que eso que se escriba viene directamente de la escritura, ¿no? De la verdad de Dios, de las implicaciones de los textos. Y eso es bueno leer literatura acerca de la iglesia. Eso puede alimentar nuestra convicción en cuanto a lo que creemos de la iglesia. Sin embargo, cuando uno ve todos estos títulos y lo alarmante que es, lo que nos causa como ese temor es, por un lado, se promueven un montón de métodos, un montón de formas de cómo salvar tu iglesia y todo, pero al mismo tiempo, cada vez las personas que se autodenominan como iglesia se alejan más de este libro. Y eso es natural, ¿no? Cuanto menos valor le damos a la escritura, más vamos a caer en la filosofía y en la sabiduría del hombre. Pero si nosotros queremos vivir vidas que honren el nombre de Cristo, tenemos que estar seguros de que estamos entendiendo y que obedecemos a Dios en lo concerniente a la iglesia. Nuestra idea de lo que es la iglesia debe ser clara y contundente, hermanos. Debemos ver con claridad como iglesia, que como iglesia estamos caminando en la obediencia a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que reflejar la gloria de Cristo, del dueño de la iglesia. Y todo tiene que ser en obediencia a lo que Él manda hacer a la iglesia. Así que necesitamos saber que estamos respondiendo de manera adecuada a las obligaciones que tenemos los unos a los otros. Y más allá de todas las necesidades que puede plantear nuestra comunidad en la que vivimos, tenemos que estar seguros de que estamos proporcionando o suministrando a la comunidad y afuera los recursos para suplir su mayor necesidad, que es espiritual.
Y eso lo hacemos a través del Evangelio. Así que hoy no tenemos una idea central del texto, pero sí del tema. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en esta mañana? Es lo siguiente. Hoy vamos a ver la naturaleza, o sea, de qué está hecha la iglesia, qué es la iglesia. Pero no solamente eso, sino la razón de ser de la iglesia, con el fin de que todo lo que hagamos, cada área de ministerio y aún nuestras vidas sean dirigidas por estas dos premisas, por qué es la iglesia y para qué existe la iglesia. La definición y el propósito de la iglesia debe ser lo que gobierne todo, cómo proyectamos cada decisión, cómo vivimos nuestra vida, decisiones personales, decisiones familiares, etcétera. Todo debe armonizar con lo que es la iglesia y para qué existe la iglesia. Porque cuando nosotros tenemos esa clase de eclesiología que empieza a afectar nuestra vida, ahí nos estaríamos desligando de una vida religiosa. Ahí tiene sentido la iglesia. Ahí tiene valor la iglesia. Ahí la iglesia pasa a ser un medio de gracia para la santificación. Y no solamente un lugar al cual yo quiero pertenecer para tener una identidad y nada más que eso, ¿no? Una realización personal. Así que, como miembros de la iglesia, nosotros no pertenecemos a un club al cual nos estamos asociando, ¿no? Y vemos cuáles son los requisitos. Si bien la iglesia está organizada, tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo de personas que han sido rescatadas del pecado. Así que vamos a abordar la primera pregunta: ¿y qué es la iglesia? Varios comentaristas introducen estas lecciones de eclesiología con esta frase de Spurgeon y dice: la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Eso es lo que tenemos que creer en nuestro corazón. Cuando se junta la congregación, eso es la iglesia, los miembros que la componen, tenemos que entender que ese es el sitio más preciado de la tierra. Dios se agrada ver a su pueblo reunido adorándolo a Él. Eso es lo que valora Cristo. Y decía Spurgeon: nada es más amado por el corazón de Dios que la iglesia. Así que tenemos que saber lo que es la iglesia. ¿De dónde deberíamos buscar la autoridad para definir claramente la eclesiología? ¿De dónde sacamos esta información? Porque si no tenemos una eclesiología apropiada, o sea, no entendemos la doctrina de la iglesia, entonces nuestro enfoque no va a estar vinculado a la gloria de Dios y a la asistencia de personas, al cuidado de personas, sino más bien a la producción. Y vamos a medir la efectividad de la iglesia por quizá el impacto que pueda tener en la sociedad o los adherentes que se van añadiendo año tras año. Y de eso no se trata la iglesia, hermanos. Pero hay al menos 3 fuentes en las cuales se suele pensar en cómo definimos la iglesia. Y una fuente que es muy valiosa, pero ahora vamos a ver algunos peligros de eso, es la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia nosotros podemos ver un montón de ejemplos para imitar. Sin embargo, la historia de la iglesia no constituye una autoridad para definir lo que es la iglesia. Lo que hace la historia de la iglesia es mostrar patrones. Y siempre que en la historia de la iglesia esos patrones, esas conductas, esos principios estuvieron derivados de una interpretación correcta de las Escrituras, nos apegamos a esos patrones, imitamos esos patrones. Pero claro, en la historia de la iglesia no fue todo color de rosa, ¿no? Sino que hubo vicios dentro de la iglesia. Por eso, y eso es parte de la historia también. Así que valoramos la historia porque podemos entender y comprender mejor la identidad de por qué estamos acá, ¿no? Pero no ponemos a la historia de la iglesia como la autoridad para definir lo que es la iglesia y lo que no es, lo que debe ser la iglesia y lo que no debe ser y para qué existe la iglesia. De ahí no lo vamos a entender. Quizá otra fuente peligrosa para definir lo que es la iglesia tiene que ver con la cultura, ¿no? Personas que dicen: bueno, servimos a una generación, así que tenemos que introducirnos en esa cultura y debería verse la iglesia como la cultura se está viendo. Así que nos ajustamos a la cultura. Y hay muchas iglesias que lo que hacen es buscar encajar dentro de una cultura que todo el tiempo va mutando, va cambiando, ¿no? Ellos creen que están al servicio de la comunidad
y por lo tanto deben mostrarse accesibles. Claro, esta perspectiva, aunque parece buena, mostrarse accesible y manejarse en torno a la cultura, parece buena, pero lo que hace es poner un serio peligro y va a minar lo que es la identidad del creyente y cómo este creyente se distingue de manera práctica con una persona no creyente. Lo que hace una iglesia cultural es borrar la distinción en el fruto de la salvación. No se puede evidenciar una persona salva de una persona no salva. Y eso es la iglesia cultural. Pero vamos ahora sí a la fuente. Nuestra base para estudiar la iglesia es la palabra de Dios. Siempre, siempre. En la palabra de Dios encontramos todo. Ella es suficiente y es autoridad, ¿no?, para dirigir toda nuestra vida. Así que debemos extraer nuestra definición de lo que la palabra de Dios dice. Pero claro, acá tenemos un problema. No tenemos un texto bíblico exclusivo que nos diga todo lo que es la iglesia, que comprenda todos los aspectos y las dinámicas de la iglesia. No está en un solo pasaje. Por lo tanto, para construir una definición precisa de lo que es la iglesia, necesitamos ir a varias fuentes y pensar en varios cuadros de lo que es la iglesia y cómo la escritura va a presentar a la iglesia, ¿no? Pero empecemos con lo más básico, que es la palabra iglesia. Y es un término griego denominado eclesia. En realidad son dos palabras compuestas. Hay una preposición ek, que es afuera, hacia afuera, y eclesia, que son llamados. Son los llamados afuera. Básicamente eso es lo que significa iglesia. En el mundo antiguo, la palabra eclesia aludía a un grupo de ciudadanos que habían sido llamados para administrar asuntos cívicos, ¿no?, para defender a la comunidad de una batalla. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de modo general, no técnico, esta palabra llegó a aludir a una asamblea o una congregación. Por ejemplo, en ese sentido la utilizó Esteban en Hechos capítulo 7, cuando él se refería al pueblo de Israel. Era la congregación de Israel, aquellos que habían sido llamados de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Según Esteban, ellos eran una eclesia. Sin embargo, ese es un sentido no técnico, no como lo conocemos hoy o como después el resto del Nuevo Testamento lo va a mencionar. Por ejemplo, Lucas en Hechos 19 y el versículo 32 y 41 va a emplear el término eclesia para referirse a una multitud enojada que se había reunido en Éfeso y que había sido incitada por los plateros. ¿Te acordás cuando estábamos estudiando el contexto histórico? Que estuvieron ahí un montón de personas, como 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios. Bueno, eso se denominó como una eclesía. Pero claro, no se está utilizando el término técnico, pero después, cuando el término es utilizado en el sentido específico que el Nuevo Testamento lo utiliza, la iglesia de Dios alude a la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de la esclavitud al pecado por medio de Jesucristo. Y ahí tengo al menos 15 citas bíblicas, ¿no? Y la mayoría de las veces que que el Nuevo Testamento menciona la palabra eclesía, iglesia, se refiere a esto. A aquellos quienes han sido predestinados desde la eternidad pasada, Efesios capítulo 1, y Dios los llamó y los justificó en esta vida presente y los prometió glorificar en el futuro. Ellos son la iglesia. Por consiguiente, la iglesia no es un edificio, no son las paredes, ¿no? La iglesia tampoco es una institución religiosa. La iglesia no es una organización ética ni una asociación sociopolítica. Más bien, la iglesia es la asamblea, la congregación de los redimidos, aquellos que han sido llamados por el Padre para salvación. Aunque no está mal decir vamos a la iglesia, entendiendo que la iglesia no son las paredes, ni el piso, ni el techo, sino la iglesia son los miembros que la componen, nosotros usamos el término común y así también se utilizaba en el Nuevo Testamento, ¿no? Tiene que ver con un recurso del lenguaje. Así que la iglesia es la reunión corporativa
de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo para ser ciudadanos del cielo y no de este mundo. Ellos son la iglesia. Personas que están de paso. Y estas son muy buenas definiciones, ¿no? Pero estas definiciones aún necesitan un poquito más de desarrollo, porque nos sitúan, nos hacen miembros de la iglesia universal a partir de la salvación, ¿no? Y pensemos en esta otra definición que daba un pastor, esta semana lo ponía ahí en mi estado, y decía así: la iglesia es la asamblea de los creyentes afirmados en su fe por medio del bautismo, que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para cumplir las ordenanzas y crecer por el suministro de la verdad. Ahí tiene un poquito más de sustancia, porque sí afirma que es creyentes, pero que son afirmados en su fe por medio del bautismo. Claro, no hay una iglesia sin creyentes, ¿no? Los inconversos no son la iglesia de Dios. Los creyentes son la iglesia de Dios. Sin embargo, no todo grupo de creyentes podemos designarlos como iglesia. Por ejemplo, trabajamos con Johnny y Aldo en la ferretería. Bueno, ahí está la iglesia. Somos un grupo, ¿no? Somos 3. ¿Pero eso es la iglesia? No, la verdad es que no. Mucho menos la iglesia es una sola persona. Tenía un profesor en el instituto que enseñaba eclesiología, imagínense, que él decía que la iglesia era él. Es terrible eso. La iglesia no puede ser una persona. Y él decía, todos somos la iglesia es cada una de las personas. Pero cuando vas a todos los textos bíblicos, en todo el Nuevo Testamento, siempre va a estar la palabra asociada a un grupo de personas. La iglesia no son personas individuales. La iglesia son miembros que se reúnen afirmados, habiendo dado testimonio de su fe a través del bautismo y participando de las ordenanzas y sometiéndose a un liderazgo bíblicamente calificado donde se les suministra la verdad. Eso es la iglesia. Por eso también tenía una conversación con un amigo que él decía, bueno, vamos a la plaza a hacer iglesia. Y yo decía, ¿cómo hacer iglesia? No, eso, la verdad que esa me dejó perplejo. Después empecé a investigar y hice un término que se usa bastante. Vamos a hacer iglesia como diciendo, vamos a hacer un acto de bondad, un servicio comunitario. Eso es hacer iglesia. Eso no es la iglesia. Y cómo, yo, curioso, ¿no? ¿Cómo hacen iglesia? Bueno, agarramos una guitarra, cantamos 2 o 3 canciones, juntamos a algunos jóvenes y le predicamos el evangelio. Ahí estamos haciendo iglesia. Bueno, me parece que el concepto, está bueno lo que hacen, pero el concepto de iglesia está un poquito alterado ahí, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es la iglesia, ¿no? Es el creyente reunido, es la asamblea corporativa, el pueblo de Dios, que, que se ha sido afirmado a través del bautismo. Esto es muy importante. El bautismo, claro que no es lo que salva a la persona, pero el bautismo primeramente es el testimonio personal y público de alguien que se ha rendido a Cristo, que dice que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Dios. Alguien que ha muerto al mundo y ahora vive para la gloria de Dios. Pero no solamente el individuo va a decir que él pasó de muerte a vida, sino que esto es algo colectivo, porque ahora la iglesia está afirmando la fe de esta persona. Esta persona que se está bautizando está siendo afirmada por la iglesia. La iglesia es testigo. La iglesia dice, sí, verdaderamente este testimonio es genuino. Esta persona ha nacido de nuevo y damos testimonio de eso. Claro, la iglesia no lo hace salvo. Lo único que la iglesia hace es reconocer la salvación que trajo el Espíritu Santo a la vida de esta persona. Y esa persona pasa a ser miembro de la iglesia. Así que el bautismo es muy importante. Y la ordenanza de la cena del Señor también, porque ahora esta persona se debe a Cristo. Y él va a participar de esto porque Dios se lo ordena. Dios le dice que haga memoria y que esta comunión con Cristo ahora sea compartida en la comunión los unos con los otros. Y también la cena del Señor va a pasar a ser un medio de gracia para que esta persona pueda luchar contra su pecado. Pero todo esto
nos lleva necesariamente a ubicar un contexto dentro del cual existe la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento no se practicaba esto de la cena del Señor, ¿no? Ni el bautismo. ¿A partir de cuándo comienza esto? Bueno, la iglesia entonces tiene un comienzo. La iglesia no existió desde siempre. En Génesis no vas a encontrar a la iglesia. Si bien Dios sabía y había determinado nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, la iglesia no existía como un organismo. La iglesia no era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que la iglesia va a comenzar en un momento. ¿Y cuándo es? En Hechos capítulo 2. La iglesia de Cristo son los salvos en Pentecostés, a partir de Pentecostés. ¿Y hasta qué momento va a estar la iglesia? Hasta el rapto. Hasta que sean unidos a Cristo. Ellos son. Entonces tenemos que identificar a este grupo desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, y hasta el rapto. Después ya no hay iglesia. Ya no hay iglesia, no hubo iglesia antes en la tierra y no habrá iglesias después en la tierra. Si bien es cierto que habrá creyentes después, durante el periodo de la tribulación, pero no la iglesia, no son la iglesia. Y esto nos tiene que hacer pensar en dos conceptos más para definir lo que es la naturaleza de la iglesia. Por un lugar tenemos lo que es la iglesia universal y después las iglesias locales. Tenemos que hacer una distinción entre estos dos términos. La iglesia universal incluye a todos los cristianos genuinos a lo largo de toda la era de la iglesia. Ahí en Hebreos 12, 23 dice que son los miembros de la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Eso es la iglesia universal. Todos los salvos dentro de la era de la iglesia forman parte de la iglesia universal. Los creyentes verdaderos a lo largo de toda la historia. Los que han muerto y los que están vivos hoy. Todos, todos. Todos ellos forman la iglesia universal. Entonces, todo el que puso su fe en Cristo después de Pentecostés pasó a ser parte de la iglesia universal. La iglesia universal, por otra parte, no la podemos ver, ¿no? La iglesia universal es invisible, es una realidad que no podemos ver. Lo que nosotros podemos ver hoy, ¿qué es? La iglesia local, que es una representación de la iglesia universal. Pero aún nosotros vemos el fruto de lo que es la iglesia. El fruto de la iglesia universal se ve en el fruto de las iglesias locales, en la salvación de personas, ¿no? Y el Nuevo Testamento da instrucciones a quienes forman parte de la iglesia universal en cada generación y dispersos a lo largo de todo el mundo. Y que esos que forman parte de la iglesia universal se reúnen con regularidad en asambleas locales. Ningún salvo de la iglesia universal no participa de su iglesia local. El Nuevo Testamento siempre ve a los salvos dentro de asambleas locales y no como una isla. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces, y escuchen este concepto, ahora que estamos en elecciones, nosotros somos la iglesia militante acá en la tierra. Somos los que estamos representando a la iglesia gloriosa que ya está en los cielos. Somos la iglesia. La iglesia local no es una parte de la iglesia universal. La iglesia local es la iglesia de Cristo. Nosotros no somos una parte, una realidad nada más, una pequeña realidad de lo que es la iglesia, la gran iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Siempre, ¿y por qué podemos afirmar esto? Porque todas las demandas a la iglesia universal tienen que ser obedecidas por la iglesia local. Así que cuando pensamos en estos conceptos, los distinguimos de lo que es la realidad, pero no son dos iglesias. No está por un lado la iglesia universal y por otro lado la iglesia local. Es la iglesia universal, invisible, manifestada o hecha visible en asambleas locales. Así que, ¿perteneces a la iglesia universal?
¿Sí, no? ¿Sí? Bueno. ¿Perteneces a la Iglesia Universal? Sí. ¿Y eso cómo se hace visible? En tu compromiso con la iglesia local, en tu identificación con la iglesia local. Solo así vos podés afirmar que sos parte de la iglesia. Pero esto no es algo que solo lo afirmás vos nomás, sino que la iglesia también lo afirma, ¿no? Como veíamos en el testimonio del bautismo, en la participación de la comunión, de las ordenanzas. Así que no hay tal cosa como dos iglesias, sino que la iglesia universal invisible tiene su expresión visible en el fruto de la iglesia local. Y la iglesia local está designada para preparar a los creyentes. Los alimenta por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, los dirige en la alabanza, en la adoración corporativa y los protege bajo el pastoreo, la supervisión de líderes piadosos. Y les va a proporcionar oportunidades de servirse los unos a los otros, ¿no? Así que la involucración activa en la iglesia local es imperativa para aquellos creyentes que afirman ser parte de la iglesia universal. Ellos quieren vivir de modo que honre a Cristo. Entonces, cada vez que se comprometen con Cristo, se comprometen con la iglesia. Se comprometen con la iglesia. Porque no hay otra forma de vivir la vida espiritual. Entonces, por medio del ministerio de la iglesia local, los cristianos pueden recibir enseñanza regular, la responsabilidad y el aliento necesario para que puedan estar firmes, ¿no? Y que puedan proclamar esto. Veamos algunos cuadros, creo que lo tienen anotados ahí en cuanto a la iglesia. Todos estos pasajes a lo largo de los años los vamos a ir estudiando en profundidad, pero en Mateo 16, Cristo afirma que la iglesia es su posesión, su posesión. Hay una palabrita ahí que es muy importante, dice, yo edificaré, ¿qué cosa? La iglesia, mi iglesia. En español este es un adjetivo posesivo, pero en el texto original es un pronombre posesivo. Y este mí nos marca la pertenencia. La iglesia es de Cristo. En Hechos capítulo 2 vemos que la iglesia está formada por aquellos que Dios añade para salvación. Es gobernada por Cristo a través de los ancianos bíblicamente calificados, Efesios capítulo 1 y capítulo 5 y Colosenses capítulo 1 y Hechos 14. En cada iglesia se va a establecer ancianos, ¿no? Y estos ancianos tienen un rol específico y es apacentar la grey de Dios. Dijimos que la iglesia, y esto es un concepto tremendo también, la única expresión visible que tiene Cristo en este mundo. O sea, las personas, ¿cómo van a ver a Cristo? A través de la iglesia. A través de la iglesia. Claro, uno tiene que mostrar a Cristo, ¿no? En forma individual, pero la Escritura nos anima a mostrar a Cristo como iglesia. Es muy importante todo lo que pasa en la iglesia, porque al final las personas no van a poder ver a Cristo en una vida nada más, en la vida de un creyente que está viviendo de forma individualista, porque no lo va a poder mostrar. Pero cuando este creyente se involucra con las dinámicas de la iglesia local, este creyente está creciendo en torno a la imagen de Cristo. Y el mundo ahora tiene esperanza. Ellos pueden ver a Cristo, ¿no? Pero fuera de la iglesia no se puede. La iglesia es amada por Cristo, Efesios 5, ahora vamos a repasar este punto. Pero se expresa visiblemente cuando está reunida. No hay, cuando se convoca, o por ejemplo, hoy está reunida la iglesia. Es la iglesia, es la congregación. Se convoca a todos los miembros y a todos a escuchar la palabra de Dios. Hoy es el día de reunión, de congregación. Por ejemplo, cuando hacemos la reunión de hombres una vez al mes, no podemos decir que está reunida la iglesia ahí, porque no está convocada toda la iglesia. Ahí están convocados los hombres que se están exponiendo al suministro de la verdad, pero la iglesia convocada es esto hoy, en este momento. Esto es lo más maravilloso que vas a ver en todo este día. Mirá el que está a tu lado, y el que está atrás, y el que está adelante. Es lo más precioso que vas a ver en toda esta semana. Es la iglesia reunida. Es lo que más ama a Cristo. Eso es la iglesia. Y la iglesia es iglesia cuando está
congregada, no cuando está toda separada por todos lados. La iglesia es edificada también por los dones de la iglesia local. Esto es muy importante y ahora ya lo vamos a ver un poquito más en el propósito. Pero la iglesia va a estar marcada por el orden divino. La iglesia identifica quiénes son sus miembros. Esto es muy importante, ¿no? Porque la iglesia reconoce por las evidencias, nuevamente, no por ver su corazón. Nadie puede ver el corazón. Pero sí Dios dejó las evidencias que nosotros tenemos que reconocer en las personas que dicen que creen. Y decir, bueno, esta persona dice que cree, le creemos, pero queremos ver las pruebas. Y estas pruebas son muy claras en la Biblia. Y la iglesia puede reconocer y afirmar esto. La iglesia es el instrumento de Dios y ese va a ser el último punto, ¿no? Así que la iglesia local es un grupo de creyentes que profesan ser la iglesia de Cristo y que son validados por el testimonio y por el fruto que producen y que se reúnen regularmente para someterse a Cristo y cumplir las ordenanzas de la Cena del Señor y el bautismo y edificarse mutuamente y cumplir la misión que recibieron en este mundo bajo la guía de ancianos bíblicamente calificados. Esa es la definición más extensa. Esa definición que te di ahora, seguramente que está en las hojitas y si no después se las paso, eso es lo que tenemos que apropiar en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que tratar de articular, de pensar, de introducir en nuestra mente, porque esa definición contiene las implicaciones de los textos, ¿no? Pero pensemos en otras analogías en cuanto a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjate, es el cuerpo de Cristo, o sea, de ahí podemos entender varias cosas. Primero, Cristo es la cabeza. Y como cabeza, Él es la autoridad. ¿Quién dirige la iglesia? Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Él es el que dice lo que la iglesia tiene que hacer. Y claro, está compuesta de individuos que tienen un rol único. Y esto nos muestra, el cuerpo nos muestra la unidad de la iglesia, pero también el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Y esto nos muestra el propósito de los dones, cómo estos dones van a suplir la necesidad del cuerpo. En Efesios 5 dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y cuando vos mirás el Antiguo Testamento, Dios habló de Israel y su unión en matrimonio, pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios habla de la iglesia como su esposa. Y es muy importante esto porque, pensá en esto, Cristo ama a su esposa, ¿eh? Él sirve a su esposa y Él se entregó por ella. Esto indica el celo que Cristo tiene por su esposa. Cristo es devoto de su esposa y lo que hace Cristo es demandar fidelidad a su esposa. Así que como iglesia tenemos que entender esto. Pero la iglesia también, hay otra figura en 1 Corintios 6, 19, que dice que es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Claro, está constituida por aquellos que creen. Así como Dios eligió habitar en un templo en el Antiguo Testamento, ¿ahora dónde habita? En la iglesia. Somos el templo de Dios. Así que la iglesia es la que ofrece adoración, no el edificio, sino las personas. Y esto también, nuevamente, nos tiene que llevar a pensar, ¿cómo era el templo en el Antiguo Testamento? Era un templo santo y había un lugar santísimo. Y cuando se refiere al templo, se refiere a ese sitio específico, el lugar santísimo. No puede ser profanada la iglesia y pretender llevar una vida delante de Dios sin buscar la santidad, sin una lucha seria, real contra el pecado. Somos el templo de Dios. Y esto nos indica la necesidad de la unidad y la santidad que debemos estar buscando en nuestra vida, ¿no? En 1 Pedro 5 esto es impresionante porque dice que la iglesia es la grey de Dios. Qué hermoso cuadro, ¿no? Es un rebaño de Dios. Pero cuando dice la grey, no se refiere a un rebaño grande de muchísimas ovejas, sino a un rebaño pequeño, pocas ovejas. Y esto nos habla del cuidado pastoral del Señor. O sea, es la grey de Dios. Vos pensá en un pastor teniendo, no sé, 5 o 6 ovejas. Son poquitas, ¿no? ¿Cómo es su trato con ellas? Las conoce. Sabe las cualidades de cada una. Sabe las necesidades de cada una. Sabe todo en relación a las ovejas, a las poquitas ovejas que tiene. Bueno, el cuadro es así. Es un cuidado pastoral que el Señor tiene para con nosotros.
Por eso los miembros de la iglesia o una persona que viene a una iglesia, a la iglesia con fines egoístas e intereses personales y solo quiere pasar desapercibido, sin recibir todo el efecto de las dinámicas de los unos a los otros, sin exponer su corazón, sin confesar su pecado, si quiere vivir de esa manera, él mismo está diciendo, yo no soy la iglesia del Señor. Porque esto es una grey, es un rebaño donde todos luchamos juntos contra el pecado, donde avanzamos en nuestra santificación. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto, claro, Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto tiene que dar un sentido de responsabilidad. No me puedo manejar de cualquier manera en la iglesia de Dios, porque es columna y baluarte de la verdad. Primero dice que es la casa de Dios, ¿no? Y claro, esto se refiere básicamente a que es la familia de Dios. La familia de Dios que vive en un edificio, ¿no? La iglesia es la familia de Dios. Y claro, todas las familias tienen reglas para vivir, ¿no? Bueno, la familia de Dios también. Dios nos dejó su palabra para poder vivir conforme a ella. Pero la iglesia tiene que ser vista como una familia. Y con todas las dinámicas que tiene una familia, ¿no? Por eso almorzamos juntos una vez al mes, festejamos los cumpleaños, espero que me hayan traído torta, nada, mentira. Pero queremos vivir las dinámicas de una familia. Por eso están los niños acá, qué hermoso, en torno a la predicación. Y si hay un niño llorando, no nos alarma, porque esto es una familia. Y tenemos que forjar nuestra mente a ver que esto no como una cosa toda estructurada, esto es una familia. Claro, hay orden, ¿no? Pero es una familia, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, va a decir. Claro, la presencia de Dios se manifiesta en forma especial en esta casa, ¿no? Porque es la iglesia del Dios viviente. Y muestra el poder que Dios tiene en su iglesia y a través de la iglesia. La iglesia está separada del mundo para vivir para Dios, pero la iglesia lo que hace es mostrar que Dios está vivo. Qué maravilloso, hermanos, porque no basta con que la creación muestre a Dios. La iglesia tiene que predicar que hay un Dios que está vivo. No es un Dios que no afecta a mi vida, porque Dios está vivo. No es un ídolo muerto. Está vivo, Dios está vivo. El cuadro del Dios viviente nos tiene que dar confianza, ¿no? En ese Dios en el cual creemos, pero también temor, ¿no? Es el Dios viviente. No podemos jugar con Dios. Y es columna y baluarte de la verdad. Esta palabra columna es una estructura que sostiene todo, es crucial. Si se quitan las columnas, todo se cae. La columna es la base sólida para sostener, en este caso, la verdad. Si la iglesia no se afirma en la verdad, entonces la verdad no puede ser conocida. La iglesia es la estructura donde la verdad de Dios gobierna soberanamente, donde la verdad de Dios es la primera y la última palabra. Y no deberíamos ser negligentes con la verdad de Dios, ¿no? La verdad de Dios debe gobernar todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Mira, este lugar, este púlpito, no es un lugar para que Gabriel exprese sus opiniones en cuanto a la iglesia ni en cuanto a nada. No interesan las opiniones de nadie acá. El parecer, el criterio de ningún ser humano. Lo único que interesa acá es la verdad. Lo único que tiene autoridad sobre mi vida, sobre tu vida y sobre la iglesia es la verdad. Así que lo que hacemos es sostener la verdad. Queremos vivir la verdad, queremos entender la verdad, queremos vivir la verdad, queremos predicar la verdad y exhortarnos mutuamente a vivir todos la verdad. Porque eso es lo que la iglesia es. Si nosotros nos debilitamos en cuanto a la verdad, ¿qué esperanza hay para el mundo? Mira, el mundo ya no es que no cree la verdad, sino que no cree ni siquiera en la verdad. Hay muchos que ya el concepto de verdad lo ven como antiguo, como algo ya pasado de moda. ¿Qué es la verdad? No existe la verdad. La verdad es relativa, te van a decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza para esas personas? Hay una verdad, la verdad es absoluta. Y la iglesia es lo que sostiene la verdad. Cuando pienso en esto, pienso
en las personas que cruzan, las personas que viven, nuestros vecinos. ¿Cuál es la esperanza para ellos? ¿Que llegue un misionero y les predique el Evangelio? ¿Que de repente se encuentren una Biblia tirada en la calle o que escuchen alguna predicación por ahí, por Facebook? ¿Sabes cuál es la esperanza? Nosotros, la iglesia. Pero esta iglesia va a poder presentar esta verdad si está afirmada en la verdad, no en experiencia, en criterios, en gustos, en preferencias, sino en la verdad. Hermanos, eso es una responsabilidad muy grande. Así que la primera conclusión que obtenemos es que la historia de la iglesia ha soportado periodos graves de persecución por parte de fuerzas externas, pero también enfrentaba desafíos, amenazas internas de los falsos maestros. Y a pesar de todo esto, la iglesia verdadera no puede ser derrotada ni extinguida jamás. Nadie puede destruir la iglesia. Cuando una iglesia se mantiene en una definición bíblica como lo que acabamos de ver, no se puede destruir a esta iglesia. Se la puede perseguir, se la puede menospreciar, pero Jesucristo fue claro cuando dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Toda la planificación del mal, todos ellos están ideando cómo destruir la iglesia, pero la iglesia no es una empresa que puede fracasar, porque es la empresa de Cristo. Esto es lo que Él hace. Esta es su promesa. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el modo del verbo es indicativo, lo cual expresa una realidad. Él lo va a hacer. Él prometió esto. Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Así que, por eso hoy puedes trazar desde Pentecostés hasta ahora la historia de la iglesia. Porque sí, la iglesia ha sido perseguida, sí hubo personas que se introdujeron dentro de la iglesia y causaron mucho daño. Y sí vos podés ver iglesias donde Cristo sacó su testimonio de ahí y quedaron en la nada. Pero siempre vas a ver un hilo de gracia en toda la historia de la iglesia donde hubo personas que el Señor levantó para que prediquen la verdad y para que la iglesia sea consistente con la verdad. Así que mientras nos mantengamos en estas definiciones claras de lo que es la iglesia, no corremos peligro. Podemos decir que si Cristo viene dentro de un día, acá está la iglesia fiel. Podemos decir que si Cristo viene dentro de 1000 años, va a estar la iglesia. Si todas las generaciones van entendiendo esta verdad, van viviendo los unos a los otros y proclamamos esta verdad, va a estar la iglesia de Cristo esperándolo a Cristo, acá en Tristán Suárez, siendo la esperanza para esta comunidad. Pero es la responsabilidad de cada miembro asimilar esta verdad. Pero pasemos al segundo punto y vamos a ir un poquito más rápido. ¿Para qué existe la iglesia? Ya sabemos lo que es la iglesia, pero ¿para qué existe? Bueno, la iglesia existe para glorificar a Dios mediante la edificación activa de sus miembros en la fe, la enseñanza fiel a la palabra de Dios, la observancia regular de las ordenanzas y fomentar la comunión de manera proactiva entre los creyentes y comunicar con verdad el Evangelio, con valentía las verdades del Evangelio a los perdidos. Claro, esto no pretendo que te lo aprendas, ¿no? de una, pero te lo voy a decir de forma práctica. La iglesia existe y lo podemos ver en 3 direcciones. La iglesia existe para adorar a Dios y eso es mirar hacia arriba. Es como un propósito vertical, podríamos verlo así, ¿no? Un propósito mirando hacia arriba, ¿no? Pero la iglesia existe para la edificación de los santos. Y esto tiene que ver con mirar hacia adentro. O sea, con que la iglesia tiene que velar por los miembros que la componen. Esto es una mirada hacia adentro. Adoración es un propósito hacia arriba. Y la edificación de los santos tiene que ver con un propósito hacia adentro. Pero la iglesia existe en tercer lugar para alcanzar a los perdidos por medio de la predicación del Evangelio. Y este propósito, ¿hacia dónde mira? Hacia afuera. Entonces, eso es el propósito de la iglesia. Tenemos que medir nuestra vida qué es y para qué está la iglesia a través de estos propósitos. En primer lugar, para la adoración a Dios, hacia arriba, ¿no? En segundo lugar, para la edificación mutua. Y en tercer lugar, para alcanzar a los perdidos.
Ninguna de las tres cosas en las cuales vos nos involucremos como iglesia van a ser desproporcionales, porque siempre nos vamos a quedar corto en todo. Nunca podemos decir, bueno, estamos adorando demasiado a Dios. Dejemos de adorar un poco a Dios y empecemos a edificarnos un poco a nosotros mismos. Nunca vas a adorar demasiado a Dios. No, estamos luchando demasiado contra el pecado, nos estamos edificando mucho. Dejemos de mirar un poco a nosotros y empecemos a alcanzar a los perdidos. Nunca, jamás vas a amar a tu hermano desmedidamente. Nunca, siempre te vas a quedar corto. No, estamos predicando demasiado el Evangelio. Ya son muchos convertidos. La verdad es que esto no va más, se está desbordando todo, así que no prediquemos más y empecemos a adorar a Dios. Nunca nos pasamos de la raya. Aunque muchas veces pensamos, no, nos estamos enfocando mucho afuera, nos estamos enfocando mucho adentro, o estamos... no. Eso es un corazón pecaminoso que no está entendiendo cuál es la medida y el alcance y la profundidad del propósito de la iglesia. Pero partamos de esta premisa. Nunca nos desequilibramos, nos desbordamos en esa dirección. Estamos mal en todo. Tenemos que crecer en todo. Qué ánimo, ¿no? Y sí, hermanos, tenemos que crecer en todo. Esa es la realidad. Tenemos que crecer una vida que le alabe, una vida de compromiso mutuo. Y tenemos que crecer también en comunicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Eso es. Empecemos con la adoración. Podríamos llamar, y ya dijimos, ¿no? Esta sección es mirar hacia arriba. La vida de adoración es la única respuesta razonable a Dios. De la única manera razonable y adecuada en la que respondemos a Dios es en adoración. No hay otra. Es más, fuimos creados para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Algunos piensan que fuimos creados para tener una relación con Dios, pero eso es muy limitado. Porque al final Dios no nos necesita a nosotros, no necesita nada de nosotros. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para adorarle. ¿Y qué está mal con eso? Nuestro corazón. Nuestro corazón que es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón que se rehúsa reconocer al Señor. Y por eso la identificación de los ídolos del corazón, ¿no? La tareita que venimos haciendo hace bastante tiempo. ¿Por qué tenemos que identificar los ídolos del corazón? Porque eso nos están impidiendo adorar a Dios. Y fuimos creados para la adoración a Dios. Por eso tenemos que identificar ese ídolo, matarlo de nuestro corazón. Y después que terminemos con ese ídolo, ¿qué hay que hacer? Ir y buscar otro. Siempre hay algún ídolo que está en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o muramos. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Adoramos a Dios de forma imperfecta porque hay ídolos en nuestro corazón. Hay otras cosas que reclaman adoración. Entonces necesitamos crecer en esa área. Y no podemos adorar a Dios de cualquier manera y pretender que Dios lo va a aceptar. Acompáñame un texto ahí en Romanos capítulo 12. Fíjate lo que dice. Así que hermanos, os ruego, versículo 1 estoy leyendo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá tenés tres elementos de la adoración y quiero repasarlo rápidamente con vos. En primer lugar, la adoración es una ofrenda personal, una ofrenda personal. En el Antiguo Testamento se traía un animal para ofrecer a Dios en adoración, ¿no? Era una ofrenda voluntaria de olor grato a Dios. Sin embargo, el texto está diciendo que nosotros mismos nos tenemos que presentar no un animal muerto, sino ahora vivos a Dios y que nos entreguemos en adoración a Dios. Y esto es un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los animales estaban muertos, ahora tenemos que presentar una vida delante de Dios. Esta es la misión consagrada hacia Dios. Este es el reflejo del llamado al discipulado. Tenemos que hacer caso de lo que dice Marcos 8:34. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los discípulos de Cristo? Negarse a sí mismo y aceptar todo lo que el Evangelio traiga a sus vidas.
Quizá esto necesitamos recordarle a nuestro corazón constantemente, ¿no? Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y aceptar todo lo que el Evangelio traiga a nuestras vidas. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que las demandas del Evangelio son demasiado duras y difíciles para obedecerlas? ¿Quiénes somos? Si hiciéramos esclavos del pecado, si estábamos muertos, ¿quién hubiese pagado un precio por nosotros? Así que Dios nos compró y somos suyos, ¿no? Por eso Jesús, cuando llama a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará, y por causa del Evangelio la salvará. Así que este es un sacrificio vivo, pero es santo también. Es apartado del pecado. La santidad caracteriza la vida de adoración en la iglesia. Cuando Dios llama a la adoración, Él pide que sea hecho en santidad, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Que adoran al Padre en espíritu y en verdad, en verdad. No puedo ofrecerle a Dios una adoración profana, ¿no? Donde el domingo por la mañana canto, ofrendo, escucho atentamente la verdad, pero durante la semana y en otros contextos vivo de forma contraria a la que afirmo el domingo. Lo que hago con mis manos no agrada a Dios. Escucho cosas que no convienen. Veo cosas que Dios no quiere que vea. Voy a donde no tengo que ir. Hablo palabras que no debo hablar, malas palabras, doble sentido, etcétera, ¿no? Si eso es mi adoración, entonces es una adoración profana. Y eso trae serias consecuencias a la vida, ¿no? Claro, podemos engañar a los hombres. Sí, a los hombres no. Somos reengañables. De una. Pero el tema es que Dios no puede ser burlado. Y el pecado nos va a alcanzar. Ese es el único problema que tenemos con la hipocresía, ¿no? Pero el sacrificio no solamente tiene que ser vivo, santo, sino aceptable a Dios. Nos presentamos de la manera que Dios quiere, que Dios ha ordenado. A pesar de que seguimos batallando con debilidades, con la carne, debemos ofrecer a Dios un sacrificio humilde en fe. Cuando lo llevamos en fe, estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Tenemos ejemplos de la falsa adoración que hicieron algo distinto a lo que Dios pretendía. Hermanos, el Señor no va a aceptar algo que Él no ha pedido. ¿Te acordás del caso de Caín? Dios no pidió esto. El caso de Nadab, de Abiú, el caso de Saúl, todos son ejemplos de la necesidad que el hombre tiene que adore a Dios en la forma que Él ha ordenado. ¿Te acordás la ofrenda de Ananías y Zafira? Yo quería esto, o sea, lo que es tuyo no es tuyo. Quédate con lo tuyo. ¿Para qué me traes algo en forma aparentando que estás amando al Señor? Dios no va a aceptar eso. Y recordá que Ananías y Zafira están en el tiempo de la iglesia. Muchas veces nosotros no, nos olvidamos de lo que es el pecado que lleva a la muerte a una persona, ¿no? Y pensamos que Dios no nos puede matar en esta era. Sí, Dios te puede matar. Y hay un montón de consecuencias que puede traer a la vida del creyente. Porque Dios es Dios y no ha mutado. Sigue ofendido con el pecado y con el sistema religioso de falsa adoración nunca le agrada. En Isaías dice que sus ofrendas, las cosas solemnes que supuestamente hacen, su ritualismo es abominable. O sea, lo odio, lo detesto, le enoja a Dios eso. Así que nuestra vida tiene que estar sujeta a la adoración. Pero el texto dice: no os conforméis a este siglo. Fíjate, esta vida de adoración es una resistencia determinada, es alguien terco que no se va a conformar. No lo puedes doblar a este siglo. La presión, el empuje de este mundo que lo quiere arrastrar al creyente a vivir y a seguir los estándares de su propia mente, no pueden doblar al creyente, no lo pueden torcer, no se van a conformar, no van a tomar la forma de este mundo. Esto nos habla de que el mundo quiere presionarnos, ¿no? Pero el creyente no va a ser torcido, ¿no?
Entonces un sacrificio vivo, resistencia determinada, pero hay una transformación constante en la vida del creyente. Y fíjate, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo está ordenando acá algo, pero algo va a ser pasivo en nosotros. Nosotros nos presentamos, pero Dios va a ir renovando toda nuestra mente. Nosotros nos entregamos en este sacrificio vivo, pero al final el que hace la obra de santificación para que podamos expresarle a Dios una adoración como Él quiere, es el Señor mismo. Él lo hace. Y dejemos ahí esta parte y vayamos al segundo propósito, que es equipar a los santos. Hermanos, equipar a los santos requiere diligencia en el estudio de la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de equipar a los santos? ¿De quién es? De todos los miembros de la iglesia. Si este es el propósito de la iglesia, no de los líderes de la iglesia. Todos tenemos que edificarnos. Los unos a los otros, ¿a quién están dirigidos? A todos, ¿no? Entonces todos tenemos que estudiar de manera diligente la Escritura. Porque ¿en qué nos vamos a edificar? ¿En las opiniones? A ver, ¿cómo estás criando a tu hijo? A ver, yo tengo un hijo más o menos de la misma edad. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sirve eso? Sí, sirve para charlar, para conocernos un poco más, pero no, a ver, veamos juntos qué dice la verdad. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? No que te funciona a vos, que me funciona a mí. Te puede estar funcionando algo que después te va a traer consecuencias terribles. Así que nos edificamos en la verdad. Es la verdad de Dios. Y Dios diseñó el crecimiento dentro de la iglesia de esta manera, ¿no? En la que el cuerpo es alimentado y cada miembro está comprometido en su función, en sus dones, para el beneficio del otro. Y es simple, ¿no? La clave del crecimiento espiritual es simple. Pero hay también títulos del libro, cómo crecer, no sé, falta que pongan cómo crecer espiritualmente sin leer la Biblia y orar. O sea, ya cuando salga ese libro, seguro lo venden, ¿no? Pero esa es la verdad, hermanos. Voy creciendo y eso que voy aprendiendo lo edifico a mi hermano con la verdad. Tenemos que ver la iglesia y como lo refleja, acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 4. Vamos a ver esto un poco más rápido, es precioso esto, pero bueno, no nos da el tiempo. Fíjate el versículo 4, saltemos ahí, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Qué suena ahí? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Uno, 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 uno. Así, ¿no? O sea, es uno, es uno. Esto nos habla de la unidad de la iglesia. Estos creyentes antes tenían muchos dioses, pero vivían todos separados, todos peleados entre sí. Y ahora que creyeron en Cristo, tienen un solo Dios. Es un Dios, pero viven en comunidad. Porque este Dios los llama a renunciar al egoísmo, al individualismo. No hay lugar para el individualismo en la iglesia de Cristo. No hay islas. Es peligroso eso, hermano. Es muy peligroso. Todo el tiempo tenemos que ver, bueno, esta decisión que voy a tomar, ¿cómo afecta o cómo afecta para bien, para el crecimiento o cómo puede ser de tropiezo para la vida de la iglesia? Y a veces no pensamos ni ahí, ¿no? O sea, pensamos si algo es bueno y si no es malo nada más. No, pero esto no es pecado. Sí, sí, pero la unidad, ¿cómo esto conserva la unidad? ¿Cómo esto promueve la unidad en la vida de la iglesia? Eso es lo que tenemos que pensar, hermano. Y claro, el versículo 7, fíjate, dice, pero a cada uno le fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Claro, hay una iglesia que es unida, pero no es la misma cosa, ¿no? Los miembros no son todos iguales, las manos no son igual que los pies. Eh, bueno, hay algunos pies que parece que son los dedos de las manos, son pies bastante importantes, pero por lo general hay una clara distinción entre cada uno de los miembros. ¿Y eso por qué? Porque eso lo hace productivo al miembro
para que pueda cooperar con el cuerpo, para el beneficio corporativo. No es para que la mano o el ojo se sienta orgulloso del lugar que tiene, sino que pueda entender que su lugar es para servir al otro. Y todo lo que Dios le dio a lo largo de la vida a esa persona, sus dones espirituales, sus capacidades, sus talentos, todo lo que aprendió, sabe tocar guitarra, sabe pintar una pared, lo que todo, absolutamente todo lo que sabe la persona está ahí puesta para el beneficio del cuerpo. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo porque eso es lo que Dios hace de forma soberana, ¿no? Y bueno, hay bastante más para ver de este punto, pero em, veamos el tercer punto, la predicación del Evangelio. ¿Para qué existe la iglesia? Para las misiones. Esta es la misión de la iglesia, ¿no? Esta es la dirección hacia afuera. ¿Y qué pensamos en cuanto a la predicación del Evangelio? Quiero mencionarte algunos aspectos equivocados en cuanto a esto. Primero, el concepto del Evangelio social. Tenés que saber esto. Hay un concepto del Evangelio social. La meta de este Evangelio es que la iglesia tiene que reformar a la sociedad. O sea, ellos están pensando que la sociedad tiene que ser reformada. Y esto, claro, responde a un pensamiento teológico, ¿no? Y claro, es una equivocación en cuanto a la escatología. Ellos creen que el mundo se va a terminar arreglando, todo va a ser, vamos a vivir en armonía, en paz, y de esa manera Cristo va a venir, porque Dios va a venir como rey y Él va a gobernar un gran pueblo, todo el mundo, de personas que llevaron el Evangelio y toda una sociedad reformada. Este pensamiento naturalmente se desalentó muchísimo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde se veía que el mundo no estaba mejorando. Y ahí las convicciones teológicas en cuanto a la escatología de estas personas, bueno, estaban medidas por eso y no por una verdad bíblica, ¿no? Sino que esperaban esta mejora. El Evangelio no es ayuda social. Eso no es el Evangelio. ¿Está mal la ayuda social? No. Pero lo que está mal es pretender que eso sea el Evangelio. El Evangelio no es ayuda social. Una vez un profesor nos decía, nos contaba una ilustración de una persona que estaba en la calle, que un creyente lo había traído, lo había bañado, le había dado una ropa, una comida caliente, y esta persona se integró a una organización evangélica. Y él daba su testimonio y él decía, ¿sabes lo que es para mí el Evangelio? El Evangelio no son palabras. El Evangelio no es que me abran un libro. El Evangelio es una comida caliente. Es una cama. Es un hogar. ¿Viste? Suena lindo, ¿no? Pero eso no es el Evangelio. Esa persona puede tener una comida, puede tener ropa, pero se va a ir al infierno. Así que, y por toda la eternidad. ¿Y de qué le sirvió creer en ese Evangelio? El Evangelio, hermanos, no es social. Hay algunos que piensan que predican el Evangelio, la iglesia existe para hacer del mundo un lugar mejor. Tenés que hacer del mundo un lugar mejor. O sea, hace todo lo que moralmente haga dejar contentas y tranquilas a las personas. Entonces estas personas son muy generosas, van dando cosas, y lo único que buscan es que todo esté en armonía, en comunidad. Claro, no queremos que nos peleemos todos, ¿no? Subimos, no sé, al tren y prefiero que todos se agarren ahí a piña. No es eso, ¿no? Pero la verdad es que la iglesia no está para moralizar a las personas. La iglesia no existe para hacer del mundo un lugar mejor. Eso no es el Evangelio. Hay otros que piensan que la iglesia es responsable de poner fin a toda injusticia social. Y basado en este pensamiento, como hemos sido liberados del pecado, deberíamos poner fin o liberar a las personas que sufren. Por eso todo ese Evangelio tiene que ver con, capaz, tenés tristeza en tu corazón hoy. Hoy, amigo que nos visitas, quizá hay dolor, estás experimentando dolor y se centra todo en el dolor, en el sufrimiento de la persona. Y claro, y si, ¿quién no sufre dolor? Si yo les pregunto, si me preguntan a mí, también me dolieron cosas esta semana. Todos nos identificamos con el dolor, ¿no? Job decía, así como las chispas son para el fuego, el hombre es para la aflicción. O sea, hay aflicciones. O sea, hay una estrategia re buena, ¿no? Pero la verdad es que el dolor es por el pecado, ¿no?
¿Y el problema entonces cuál es? ¿El pecado? ¿El dolor? No, es el pecado. Pero abramos un texto en Mateo capítulo 28 y quiero, no, claro, no lo vamos a estudiar todo al pasaje, pero al menos quiero decir algunas cosas que fui aprendiendo de este pasaje. Dice así, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo, Él es el que va a dar la autoridad en este mandato. Es el Cristo resucitado, que ahora los convoca a los discípulos en el lugar donde todo comenzó. El ministerio de Cristo comenzó acá, en este mismo sitio. Esto es muy significativo para ellos, ¿no? Porque ahora ellos han experimentado durante un poquito más de 3 años el ministerio glorioso de Cristo. Pudieron ver a Cristo, sus predicaciones, sus milagros, todo ese fruto del ministerio de Cristo. Pero ahora Cristo se va a ir y se cae todo, se apaga todo y nos quedamos re desalentados. Entonces Cristo con su autoridad los trae a este lugar donde todo comenzó para decirle, acá comenzó todo con mi ministerio, pero acá continúa todo. Ahora ustedes tienen esta misión y Él los va a comisionar, les va a dar este mandato, esta misión, esta gran comisión. Y si bien en el texto español dice, por tanto, id y haced discípulos, hay 2 verbos ahí, ¿no? Id y haced discípulos. El primer verbo, id, en realidad es un participio. Esto está explicándonos cómo sucede el verbo principal. Esto lo deberíamos entender así en su forma básica. Haced discípulos de esta manera. Haced discípulos de esta manera. Yendo, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas y yo estoy con vosotros. Son 4 participios en realidad. Pero empecemos por el verbo principal. Id y haced discípulos. Esa palabra en realidad es una sola en el texto griego. Id y haced discípulos. Ahí está el verbo contenido en una sola palabra. ¿Qué te sugiere esto? Una orden, ¿no? Parece un mandato, ¿no? Parece que Dios está ordenando. O sea, entonces, ¿tenemos una responsabilidad en la gran comisión? Sí. ¿Y cuál es? No. Id no, es hacer discípulos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. ¿Estamos obedeciendo la gran comisión de forma completa cuando, por ejemplo, le predicamos el evangelio a un vecino? No, claro que no. Porque ahí le estamos compartiendo el evangelio. Pero fíjate, id y haced discípulos. O sea, lo que tenemos que hacer es un discípulo de Cristo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Vamos a dejar el id para el final. Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. No. Enseñarles que guarden. Porque también eso no sería tan difícil enseñarle todo lo que Jesús dijo, ¿no? Pero yo lo que tengo que hacer es acompañar a esa persona para que obedezca todo lo que Jesús dijo. Esa es otra ecuación. Entonces, la gran comisión se trata de hacer discípulos. ¿Y para qué predicamos el evangelio? Para comenzar, para iniciar la tarea. Queremos comenzar predicando el evangelio, o sea, el evangelismo sería el primer paso para ser discípulos. Pero ¿quién puede hacer esta tarea de hacer discípulos? ¿Vos podés hacer un discípulo? Para ser un discípulo requiere que tengas todos los dones del Espíritu Santo en su máxima expresión. Y no los tenés, ni yo tampoco. Pero ¿dónde están todos estos dones? En diferentes medidas. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, ¿qué se requiere para ser discípulos? La iglesia. Todos los dones de la iglesia. Todos tenemos que estar involucrados en la tarea de ser discípulos. Porque hay que enseñarle que guarden todas las cosas que os he ordenado. Y además está la idea del bautismo, ¿no? Donde la iglesia afirma a este nuevo creyente. O sea, el evangelismo es muy bueno y hay que hacerlo. Hay que ir a viajes misioneros, hay que predicar
casa por casa, hay que repartir folletos, hay que compartir las predicaciones de la iglesia, hay que invitar a la iglesia, hay que dar a conocer el testimonio de la iglesia. Tenemos que agotar todos los recursos, hermano, todo, todo. Y me encanta porque hay hermanos que salen, predican, le comparten, van al médico, comparten el evangelio. Eso es lo que hay que hacer, a los familiares, abrir las escrituras. Está bien eso y hay que hacerlo. Porque si no empezamos por ahí, nunca vamos a ser un discípulo, ¿no? Así que hay que empezar y ánimo con eso, hermano. Me gusta porque hay unos folletos que las hermanas reparten y eso es bueno. Eso es bueno, están obedeciendo la gran comisión. Y la tarea, sepan que no termina ahí, ¿no? Sino que hay que seguir buscando a esa persona. Y cuando uno hace discípulo, tiene que entender la persona que necesita la vida del cuerpo. Y claro, no va a entender todo lo que vos entendés ahora, pero aunque sea, tiene que despertar una necesidad de la iglesia esa persona. No puede ser un hijo de Dios fuera de la iglesia, ¿no? Tiene que estar involucrada porque tiene que ser un discípulo. ¿Y a dónde hay que hacer discípulos? Todas las naciones, ¿no? Dice ahí. Todas las etnias, porque claro, las naciones no existían en ese momento. Ahí las etnias, o sea, todos los grupos de personas. Y ahora la pregunta es la siguiente. Vamos bien con el tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Nosotros como iglesia somos responsables de las personas que se están muriendo hoy sin Cristo en el África? Hoy, nosotros como iglesia de Tristán Suárez, ¿somos responsables de eso? Pero la pregunta es, ¿somos responsables o no? Y pero si viven a cuántos kilómetros. Este texto, estas palabras dicen todas las etnias. O sea, somos responsables por todo el mundo. Nosotros no nos tenemos que preguntar si es que nosotros tenemos que ayudar a hacer algo por la obra misionera. Nosotros lo único que tenemos que decir es cuál es la oportunidad que tenemos hoy. La selva, bueno, ahí estamos. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos mañana? Angola, bueno, vamos a estar en Angola. ¿Y de qué forma podemos llegar? ¿Pueden ir todos? Bueno, quizá no, pero todos tenemos la responsabilidad. De alguna manera. Orando, ofrendando, yendo, o sea, pero todos tenemos una parte. Somos responsables, hermano. Esto, esto es tremendo para mí, porque esto nos hace responsables de como iglesia de mirar a todo el mundo como una responsabilidad. ¿Y a dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar donde Dios abra la puerta de oportunidad. Pero cuando veamos esa oportunidad, no nos preguntamos si es que nosotros tenemos que ir. Porque a veces uno dice, bueno, se abrió esta oportunidad, pero ¿será que yo tengo que ir? ¿Será que tengo que ofrendar para esto? ¿Será que tengo que orar por esto? No nos preguntamos eso. Ya fuimos comisionados. Pablo decía, la comisión ya me fue encomendada. Él entendió esto de Mateo. O sea, ya está. Somos responsables por eso. Pero ahora, Lid, quiero resolver ese problema, porque uno piensa, bueno, no tengo la responsabilidad de todas las naciones mientras vivo, ¿no? En mi vida. Y uno dice, bueno, tengo que hacer discípulos mientras voy por esta vida. Y ahí dicen, bueno, este es un participio, yendo, yendo. Mientras voy en la vida, hago discípulos. Pero, esto es un poquito técnico, pero ¿en qué modo está el verbo principal? En imperativo, ¿no? En una orden, una orden. Y saben que este id está primero en el texto original, lo cual marca un énfasis en la posición que ocupa esta palabra. Es un énfasis posicional. Y a diferencia de los demás participios, este está primero y después viene el verbo principal en modo de mandamiento, de orden. ¿Y sabes lo que adquiere este participio? Se asocia con el modo del verbo. O sea que esto no es mientras voy hago discípulos. Esto se desprende de una orden. Esto es, tengo que ir. Fui enviado. En donde estás, nosotros no estamos acá porque estamos acá nada más. Fuimos enviados a esta comunidad. Fuimos enviados. Y no es mientras hacemos nuestra vida, hacemos la obra de Dios. Es hacemos la obra de Dios y hacemos nuestra vida como podamos. Pero esto es lo que fuimos enviados. Esta es nuestra misión.
No ajusto mi carrera, mi trabajo y todo y bueno, no, proyecto toda mi vida en base a esta gran comisión, porque fuimos enviados. O sea, somos embajadores, ¿no? En el nombre de Dios. ¿Y un embajador qué hace? ¿Sabe que ese es su lugar? No, él sabe que ese no es su lugar. Él fue, ¿qué cosa? Enviado. Entonces, esa es la orden, hermano. Y les mostré esto porque exegéticamente eso es lo que tenemos que entender. Y hay algo maravilloso, ¿no? En la traducción, porque como lo dice, la traducción lo toma como un verbo. El traductor sabe lo que está pasando acá. Así que el traductor, en lugar de poner yendo, que eso es un gerundio, y muchos lo entienden así, él que dijo, id, porque entendió la importancia, la posición de este participio y cómo se relaciona con el verbo principal. Entonces, fuimos comisionados por Dios. No, es que bueno, Dios me envió. ¿Quién es un misionero entonces? ¿Quién es un misionero? ¿Eh? Si estás en el cuerpo de Cristo, sos un misionero. Sos un misionero, soy un misionero. Es un error pensar que un misionero es una persona que Dios envió específicamente. No. Es un creyente que él cree eso, pero no es que se va a ir al infierno por creer en eso. Pero un misionero es un miembro de la iglesia. La iglesia es misionera. Bueno, yo te digo, a mí me sorprendió esto cuando lo estuve estudiando en la semana. Y hace mucho ruido en mi cabeza. Porque si bien capaz lo escuchamos y ya es re básico, eso te sorprendió, es re básico. Yo no lo sabía de esa manera. Yo lo entendía como yendo mientras voy en la vida. Pero me tengo que arrepentir de eso. Y tengo que saber que fui enviado. Y claro, Dios en su gracia, en su misericordia, te permite obedecer, ¿no? Vamos a ir a la selva como iglesia. Yo no voy solo a la iglesia, no voy porque yo quiero ir. Ay, me gusta la selva, me encanta la selva. La verdad que es una locura. El agua, a Matías Buldain nada más le puede gustar eso. Pero a mí no es que me gusta, pero yo no tengo opción. Lo hago con gozo, me gusta servir al Señor, pero no tenemos opción. ¿Y qué pasa si tenemos que ir a Angola? Y hay que ir a Angola. ¿Cuál es el problema? Si ya fuimos enviados, no tengo que preguntarme, ¿el Señor me estará guiando ahí? No hay tal pregunta. Acá está el texto. Id, id, ya está. Señor, ¿querés que vaya? Id. Ah, sí, querés que vaya. Listo. Ahí está mi comunión. O sea, en las palabras mismas, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la facultad, vamos al trabajo, ¿qué tenemos que entender ahí? Que estamos siendo enviados ahí. Fui enviado a ese lugar. Fui enviado a ese barrio, fui enviado a estar en esta casa específica rodeado por estos vecinos específicos. Fui enviado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No tengo que moralizar a los vecinos, tengo que predicarle a los vecinos. No tengo que ponerle los puntos a los vecinos para que me respeten. Eso no fuiste enviado a poner los puntos a nadie, para que yo estar tranquilo, dormir mi siesta. No fuiste enviado a eso. Si sos un hijo de Dios, fuiste enviado, ponete los puntos vos. O sea, yo fui enviado a predicarle el Evangelio. Así que eso es lo que tenemos que hacer, predicarle el Evangelio. Fuimos enviados a eso, hermano. Así que es un re desafío como iglesia poder vivir eso y poder ver y esperar en la gracia de Dios, ¿no? Y nuevamente, a mí esto me impactó. Y te digo la verdad, un montón de veces escuché predicaciones de esto. Y capaz ya lo dijeron, pero hoy lo entendí. Así que espero que lo entiendas y que lo entendamos juntos y que lo podamos vivir para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos siga dando claridad en aquellas cosas que fuimos enviados a hacer, Señor. Y Padre, reconocemos hoy qué es la iglesia. Hemos pensado en ese concepto y nos damos cuenta, Señor, de que la iglesia es la congregación de creyentes que han sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor, y que se reúnen regularmente como lo hacemos, Padre, para obedecer las ordenanzas, que es el bautismo, que es la Santa Cena del Señor, y que nos exponemos, Señor, ante el cuidado de líderes que tú has levantado, que nos administran la verdad, y también nos exponemos a los dones de los unos a los otros, Señor. Eso es la iglesia, Padre. La iglesia no es una videollamada, la iglesia es personas, Señor, que se reúnen de esta manera, Padre. Y también, Señor, queremos arrepentirnos, Padre, porque muchas veces en este propósito de para qué existimos,
lo último que pensamos es en tu gloria, Padre. Y en realidad fuimos creados para eso y fuimos salvados para eso, para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a honrar tu nombre, Señor, a adorarte a ti, Señor, a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, aceptable delante de ti, con una voluntad resistente, firme, Señor, y una mente renovada que va creciendo día a día, Señor. Pero ayúdanos a ver la responsabilidad que cada uno tenemos del cuidado de los otros, Señor. Tenemos, Señor, diferentes capacidades, Señor. Y si pensamos que no tenemos nada, Señor, es una falsa humildad, Señor, porque tú nos has dotado, Señor, tú nos has regalado dones, Padre. Son los despojos de la gran victoria que tú has tenido, Señor, en la cruz del Calvario. Tú has traído y has compartido este botín, Señor, que son personas dentro de la iglesia, Señor. Son los miembros de la iglesia que nos ministran con sus dones, Padre. Pero también, Señor, entendemos que no solamente este propósito es triple, Señor. Necesitamos entender la responsabilidad en la gran comisión y hacer discípulos, Señor. Tenemos que ir, Señor, y tenemos que predicar un evangelio claro, Señor, un evangelio que realmente tenga todos los elementos de la salvación, no diluido, no vender un producto, porque esas personas se tienen que bautizar, tienen que morir a esta vida y vivir para ti, Señor, y tienen que aprender la obediencia. Todos tenemos que aprender la obediencia. Y ese es el evangelio que queremos predicar. Fuimos salvos para obedecer, Señor, así que acá estamos, Señor, dispuestos a que tú hagas tu obra en nuestra iglesia, Señor, y a través de nuestra iglesia, Señor. No sabemos lo que tú tienes para nosotros, pero queremos estar dispuestos a la obediencia, Señor. Y ahora, Señor, te pido, Señor, que guardes nuestra fe y que nos ayudes a mantener todas estas convicciones de manera perseverante. En el nombre de Cristo Jesús, amén.